Se puede defender la Tierra muchísimo mejor que tirando millones de dólares en chatarra y agrediendo los elementos del cosmos. Sentimos la necesidad de reivindicar el alma y su dominio, su ciencia, con esta misma bella palabra alma que alude directamente a la vida, en esta época en la que la han abolido por todos lados. El ateísmo materialista, por supuesto, desde hace siglos, con la evacuación de Dios, por la sustitución del absoluto divino por el absoluto humano, y miren en qué estamos. Descartes, que cuando ya inauguró la era de se rendre maître de la nature, ¿no? Volverse amos, tener esa pretensión, esa arrogancia de ser amo de la naturaleza. Y ahora con esta espiritualidad neovedantina, bueno, en la que se pasa directamente al absoluto y bueno, se pasa del organismo a la conciencia absoluta sin hacer distinción entre el pensamiento iluminado y la mente mental, la ratio, o sin importarle el canto de los ángeles, las visiones de remedios de salud, en fin, en otras palabras, el dominio del alma y su conocimiento y la elevación o purificación. Y da que pensar en los términos en que se está transmitiendo en la modernidad. El conocimiento jnana del hinduismo, el fin de los Vedas, Vedanta, como lo dice la palabra, pienso que no se saltaba los Vedas, que los culminaba. La llamada vía directa no me parece un atajo, un colarse en una fila. Pienso que por eso Jesucristo, que es la vida, se presentó como el camino. No se va al Padre sino por mí, se lee en el Evangelio de Juan, ¿no? Y en el hinduismo, bueno, las figuras de Ramana Maharishi, Manandamayi, Shivananda, etcétera, bueno, pienso que no daban continuación a la especie ni participaban de empresas humanas, bueno, que podían participar de algo poco ético, por ejemplo, y reprendían a sus discípulos en algunos aspectos. Quiere decir que por mucho que bañasen en la conciencia absoluta, donde es cierto que la santidad, la salud, la fatalidad ya no es asunto de aquel que se remonta radicalmente al absoluto, pero no había participación en el plano relativo de un sistema fraudulento o destructivo, sino todo lo contrario. Se formaba alrededor suyo la buena sociedad, vamos a decirlo así, un ashram. Entonces parecía realmente el culminar, ¿no? Todo un recorrido del alma. Bueno, en todo caso hay un movimiento muy claro de extinción de la conciencia personal de un modo u otro y retorno a la cámara del ser, como corresponde a un fin de era Kali, es decir, de máximo alejamiento de la fuente. Nuestro refugio último, ya se sabe, es solo uno, es el uno, pero a nivel relativo me parece que es tiempo de fortalecer los refugios para una humanidad consciente y prevenirse. No lo olvidemos, que es anunciado en todas las escrituras que los tiempos apocalípticos son también los de los falsos profetas, y que podríamos ver entre estos falsos profetas, desde nuestro punto de vista muy claramente los que llevan la bandera de una ciencia ciega, una ciencia sin conciencia, la ciencia materialista, y que toman un vocabulario y una actitud cada vez más religiosa, de una especie de religión del anticristo, pero con términos claramente que promueven una fe, lo cual nos parece muy distinto al ateísmo, por ejemplo, que existe en el mundo de la terapia alternativa, porque allí es todo lo contrario, es no tengas fe, mira, esto no tiene propiedades milagrosas ni curativas, ve al médico a hacerte análisis, a revisar tus constantes, esto es solo para sentirse un poquito mejor.
muy distinto a la corriente más mesiánica, vamos a decir, de los transhumanistas, los que quieren la inmortalidad, alcanzar la inmortalidad del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero también podríamos ver dentro de la espiritualidad radical, de no dualidad radical, podríamos también ver algún rasgo finalmente de materialismo, curiosamente, en eso de una forma un poco anticrística también, de hacer abstracción de todo para llegar directamente al absoluto. No lo sé, es una reflexión para mí en estos tiempos, en todo caso. La visión de Sri Aurobindo, os invito a profundizar en ella, su lectura es magnífico. En todo caso es la de realizar la divinidad del hombre. Veía la necesidad, que estaba ocurriendo ya, nos está ocurriendo ya, de una mutación más allá de la vibración mental, como decía. Pienso que puede ser el advenimiento de la nueva edad de oro, que tiene que suceder, esto sí, a un derrumbe de la civilización mental, materialista, y esto de forma cataclísmica. Según las visiones de The Mother, desde luego vio este futuro negro de guerras e incluso de destrucción del mundo, y eso la movió por compasión junto a Sri Aurobindo y a su visión a fundar Auroville, ¿no? Porque en los ashrams, como en Pondicherry y en todos los ashrams del mundo, se vive más en reclusión o en consagración espiritual, ¿no? En todo caso, pero Auroville estaba pensado para una experiencia colectiva de menor exigencia que un ashram en este sentido espiritual, estrictamente espiritual, pero desde luego que se estaba volviendo indispensable. Entonces nos conmueve muchísimo releer estas palabras, resuenan especialmente para nosotros, y hoy más que nunca en nuestro pequeño Reiki Mandir, nacido totalmente de la consagración espiritual, pero llevado también a ver esta necesidad y a ser llevados por dentro hacia una experiencia más de orden colectivo, una realización más acorde a la verdadera naturaleza y potencial humanos, ¿no? En todo caso, movidos por este mismo presentimiento o visión, ¿no? de época apocalíptica. Lo que compartimos absolutamente, y estamos en el espíritu Auroville, es desde luego que vemos la necesidad de fundamentar todo esto sobre el don de sí. Es lo que llamamos aquí el desinterés para nosotros, que consideramos la mayor marca de espiritualidad, y lo consideramos indispensable para este tipo de aventura en común, que se basa básicamente en la necesidad de reunirse, de unirse presencialmente, de trabajar en común en la materia, ¿no? Y aquí juntos sobre la tierra como seres humanos, contrarrestando la separatividad de ego, el desgarramiento, la destrucción, el egoísmo de la civilización materialista, y verdaderamente en base a la buena voluntad y a la conciencia de esta necesidad y de esta única salida, vamos a decirlo así, de hacer lo posible, ¿no? Como un pequeño oasis dentro de un mundo que de momento va para abajo, y de lograr multiplicar, ¿no? estos experimentos aquí y allá sobre la tierra, y hacer una fuerza colectiva en este sentido. De verdad, de todo ser conocido, encontraba lamentable que todas las energías, sus capacidades, sus talentos, todo estuviera puesto a disposición, y lo fui viendo cada vez más, ¿no? Primeramente de una casilla, ¿no? De algo muerto, algo predeterminado, y por eso muerto, ¿no? Se supone que hay que vivir así, hacer esto primero que lo otro, la seguridad antes que
el sueño del alma, etcétera, ¿no? Esto por un lado, y después viendo cada vez más en que se convertía en algo grotesco, dantesco, destructor, que es ponerse al servicio directamente del anticristo. Recuerdo también una tarde, hace muchos años, en la Catedral Leonesa. Yo vagaba en la sombra de aquellas bóvedas con el alma cubierta de lejanas memorias. Ya entonces comenzaba mi vida a ser como el camino que se cubre de hojas en otoño. Había entrado buscando un refugio, agitado por el tumulto angustioso de las ideas, y de pronto mi pensamiento quedó como clavado en un dolor quieto y único. La luz en las vidrieras celestiales tenía la fragancia de las rosas, y mi alma fue toda en aquella gracia como en un huerto sagrado. El dolor de vivir me llenó de ternura, y era mi humana conciencia llena de un amoroso bien difundido en las rosas maravillosas de los vitrales, donde ardía el sol. Amé la luz como la esencia de mí mismo. Las horas dejaron de ser sustancia eternamente transformada por la intuición carnal de los sentidos, y bajo el arco de otra vida, despojado de la conciencia humana, penetré cubierto con la luz del éxtasis. ¡Qué sagrado terror y qué amoroso deleite! Aquella tarde tan llena de angustia aprendí que los caminos de la belleza son místicos caminos por donde nos alejamos de nuestros fines egoístas para transmigrar en el alma del mundo. Esta emoción no puede ser cifrada en palabras. Cuando nos asomamos más allá de los sentidos, experimentamos la angustia de ser mudos. Las palabras son engendradas por nuestra vida de todas las horas, donde las imágenes cambian como las estrellas en las largas rutas del mar, y nos parece que un estado del alma exento de mudanza finaría en el acto de ser. Y sin embargo, esta es la ilusión fundamental del éxtasis, momento único en que las horas no fluyen, y el antes y el después se juntan como las manos para rezar. Beatitud y quietud, donde el goce y el dolor se hermanan, porque todas las cosas al definir su belleza se despojan de la idea del tiempo. La belleza es la intuición de la unidad y sus caminos los místicos caminos de Dios. Dijo Sri Aurobindo, no dejes la prudencia del mundo murmurar en tus oídos, pues es la hora de lo inesperado. Hablando de esa necesidad de cambio, de paso, de mutación, esa es la palabra, del humano al suprahumano, no al superhumano, no a la magnificación de toda su humanidad, ¿no? Sino verdaderamente pasando a lo divino y a una vibración verdaderamente superior. Eso lo explica muy bien Aurobindo. Tiene razón, me gusta esta exhortación, ¿no? No dejes la prudencia del mundo murmurar en tus oídos, pues es la hora de lo inesperado. Verdaderamente vea por ello, no hay tiempo y te va a sorprender mucho lo que pueda ocurrir. Va a ser radical y ha sido anunciado. Sin embargo, vemos las distintas tradiciones, por ejemplo, tomando el hinduismo y la nuestra cristiana, ha sido anunciado esa segunda venida del Cristo, ha sido anunciado ese Kalki, esa última encarnación del dios Vishnu en el hinduismo, que ambos vendrán, aparecen entre las nubes, ¿no? Es decir, que vienen del cielo y atraviesan las nubes, ¿no? Para mí puede verse como una metáfora de la mente mental, ¿no? De esa vibración mental en la que estamos, esas nubes, pues va a atravesar esas nubes y se despejará y veremos a Jesús sentado en la diestra, como se dice, como lo anunció Jesús mismo, sentado a la diestra de Dios Padre, y descender. Esta vez esa venida no va a ser como la primera en el cristianismo, en la que Jesús es llevado a la muerte, hace su entrada triunfal en Jerusalén, pero sobre un asno. Esta vez va a ser verdaderamente, según se dice en las Escrituras, con gloria, ¿no? De manera resplandeciente,
y se habla incluso de ese caballo blanco del jinete del Apocalipsis, el jinete guerrero, montado por el fiel y verdadero, y que representa el verbo de Dios, espada en boca, que viene verdaderamente lo mismo que Kalki, también montado sobre ese caballo blanco y con esa espada en mano, que vienen verdaderamente a establecer el reino divino sobre la tierra, en este mundo. Es esa anunciada restauración de todas las cosas, como leemos en Hechos, para ser el Señor Krishna o el Señor Jesucristo, como se quiera en una tradición u otra, ser el rey de los reyes en este mundo, ser el Señor de los señores, como está escrito en esa vestidura y muslo de ese jinete, el caballo blanco, como nos dice el Apocalipsis. También dijo Sri Aurobindo, que es interesante, que en un fin de tiempo, como del hierro, de la edad del hierro, de la Kali Yuga, de la edad del conflicto, hay una, primeramente, antes de su destrucción final y aparición de nuevo, empieza el ciclo de la Edad de Oro, hay una recrudescencia de sus aspectos más sombríos. Yo pienso que es lo que vamos a estar viviendo, no se sabe por cuánto tiempo, en todo caso todo va muy acelerado, y esa destrucción, ese fin oscuro ya fue anunciado, y su evidencia es que ya no se escucha la palabra. Se lee en los Vedas cuando nada se sepa de las técnicas de sacrificio, ni siquiera de palabra, cuando se haya abandonado por completo la religión, cuando las prácticas enseñadas en los Vedas y de la ley casi hayan cesado. El fin del Kali está cerca. Leemos todas estas cosas en las escrituras. No se viene solo a limpiar las almas de los hombres. Esta guerra verdaderamente es para derrotar todas estas fuerzas oscuras que hemos engendrado, que son demonios muy poderosos del mundo, y que tienen que ser sometidos, y que se ve en esto, ¿no? En que ya no se hace caso de Dios, ni de la verdad, ni de lo verdadero, ni de lo fiel, ni de las auténticas cualidades de Dios, ¿no? Que vendrá a este señor Kalki. Se dice que viajará a través de la tierra exhibiendo sus 8 opulencias místicas y 8 cualidades especiales de Dios, los espíritus divinos. Estamos viviendo el tiempo de esta transición terrible, que puede ser muy dolorosa a nivel humano, pero que es una oportunidad increíble de vivir algo fuera de toda calificación, digamos, posible por el ser humano, pero que sin duda es hacia el bien último. Entonces, esto no puede ser por otro lado, no puede ser sin nuestra colaboración, como una proposición del universo para vivir sobre esta tierra de una manera acorde al universo, de una manera verdaderamente feliz y luminosa. Pero esto ha de quererlo el ser humano en el fondo de su corazón, ha de llamar por ello y ha de contribuir en este sentido por ello, pero sin hacer esfuerzos humanos, ¿no? Se trata más de un deseo puro y de una disposición entera que de un esfuerzo. Es más bien al contrario, tiene que haber esa entrega. Os voy a leer un texto de Aurobindo que resume, digamos, es muy interesante para estos tiempos y resume su visión, y pienso que lo leo porque pienso que el Reiki, el yoga Reiki, aporta la posibilidad de realizar esto del que vamos a ver ahora un poco más en detalle, de una manera tan fácil, tan directa, y como tiene que ser, que lo tienen que realizar cada cual, ¿no? De manera individual y hasta ese nivel, hasta el nivel celular, como vamos a leer ahora, y que es así,
sin esfuerzo de carácter humano, ¿no? En una total entrega, como se ve literalmente, como ocurre literalmente, ¿no? En una camilla Reiki, que no dejaré de decirlo nunca, que me parece una de las vías verdaderamente más directas. Leemos. No solamente una revuelta contra el Imperio Británico que es necesaria, dijo Sri Aurobindo, sino una revuelta contra la naturaleza universal por entero, pues el problema es fundamental. No se trata de aportar una nueva filosofía al mundo, ni nuevas ideas, ni iluminaciones. No se trata de hacer la prisión más habitable, ni de dotar al hombre de poderes siempre más fantásticos con todos estos micros y macroscopios. El gnomo humano permanece gnomo, miserable e impotente. Enviamos cohetes a la luna, pero no conocemos siquiera nuestro propio corazón. Se trata de crear una nueva naturaleza física, que será el habitáculo de un ser supramental en el seno de una nueva evolución. Pues en realidad la imperfección del hombre no es la última palabra de la naturaleza, pero su perfección tampoco es la última cima del espíritu. Más allá del hombre mental que somos, se abre la posibilidad de un nuevo ser que encabezará la evolución como un día el hombre la encabezó de entre los monos. Salto un poquito del texto para no alargarlo demasiado. Sri Aurobindo nos explica cómo hacer este ser supramental, y no solo decirlo, sino hacerlo, abrir el camino del futuro, precipitar sobre la Tierra el ritmo de la evolución, la vibración nueva que sustituirá la vibración mental y nos dará el poder de romper los muros de nuestra prisión humana. Y ya está, resquebrajándose nuestra cárcel. El fin de un estadio de la evolución está el fin de un estadio de la evolución está generalmente marcado por una fase de recrudecimiento de todo lo que debe salir de la evolución. Este estallido paroxístico de todas las viejas formas lo vemos por doquier alrededor nuestro. Nuestras fronteras, iglesias, morales se derrumban por todos lados, y no se derrumban porque seamos malos, inmorales o irreligiosos, o porque no seamos lo suficiente racionales, sabios o humanos, sino porque hemos tocado el fin de ser humanos. Se acabó la vieja mecánica, porque estamos en transición hacia otra cosa. No es una crisis moral que la Tierra atraviesa, es una crisis evolutiva. No estamos en camino hacia un mundo mejor o peor, sino en plena mutación, hacia un mundo radicalmente diferente, tanto como el mundo del hombre lo ha podido ser del de los monos en el terciario. Entramos en una nueva era, en un quinquenario supramental. Se abandona el propio país, se vagabundea por los caminos, se toman drogas en busca de aventuras, se hacen huelgas por aquí, reformas por allá, revoluciones todavía. Pero en realidad no hay nada de todo esto. Se está buscando el ser nuevo sin saberlo. Estamos en revolución humana. Y Sri Aurobindo nos dio la clave. Es posible que el sentido de nuestra propia revolución nos escape porque queremos prolongar la existencia, refinarla, mejorarla, sublimarla. Pero cuando el mono estaba en plena revolución simiesca para producir un hombre, hubiera tal vez cometido el mismo error. Hubiese querido hacer un supermono, capaz de subirse mejor a los árboles, de correr mejor, de estar dotado de mayor habilidad y malicia. Hemos querido también con Nietzsche hacer un suprahombre que no era más que un superhombre. O con los espiritualistas hacer un supersanto mejor dotado de virtud y sabiduría. Pero no nos interesa la sabiduría o la virtud por sí misma, incluso llevadas a su paroxismo, son todavía la vieja piel dorada, el reverso glorioso de nuestra miseria tenaz. La suprahumanidad, nos dice Aurobindo, no es el hombre subido en su cenit natural. Ni un solo grado más de la grandeza humana, del conocimiento, del poder, de la inteligencia, genio, amor, santidad o pureza o perfección humanas. No, se trata de otra cosa, de otra vibración de ser, de otra conciencia. Pero si esta conciencia no se sitúa sobre las cimas de lo humano, ¿dónde la hallaremos? Tal vez simplemente en lo que hemos ignorado más desde que nos metimos en este ciclo mental. El cuerpo es nuestra base, fundamento evolutivo, el viejo zócalo al cual retornamos siempre y que nos devuelve a él, haciéndonos sufrir, envejecer y morir. He aquí el viejo mal nunca curado, la raíz nunca cambiada, la oscura matriz de nuestra miseria, apenas distinta de lo que fue en tiempos de los lemures. Es nuestra substancia física que debemos cambiar. Si no, tirará abajo uno tras otro todos los artificios humanos o sobrehumanos que hayamos querido poner por encima. Este cuerpo, esta sustancia física celular, contiene poderes
todopoderosos, una conciencia que encierra todas las luces e infinitudes, además de las inmensidades mentales y espirituales, pues en realidad todo es divino, y si el Señor del universo no está presente en una sola pequeña célula, no lo está en ningún lado. Es esta oscura cárcel celular que se trata de romper, y mientras no rompamos esta, continuaremos a girar en vano en los círculos de oro o de hierro de nuestra prisión mental. Las supuestas reglas absolutas de la naturaleza, dice Sri Aurobindo, son simplemente un equilibrio establecido por la naturaleza, un surco en el cual se ha acostumbrado a trabajar a fin de obtener ciertos resultados. Pero si cambias de conciencia, el surco cambiará también inevitablemente. Tal es la nueva aventura a la que Sri Aurobindo nos invita. A gusto o a disgusto, la Tierra está en curso de pasar a otro surco. Pero ¿por qué no sería con gusto? ¿Por qué no colaboraríamos en esta aventura nunca entamada de nuestra propia evolución, en vez de repetir 1000 veces la misma historia, en vez de correr tras paraísos artificiales que no apagan nuestra sed, o paraísos del más allá, que dejan la Tierra pudrirse junto a nuestros cuerpos? ¿Por qué empezar, si es para tener que salirse?, exclamaba la madre, la que continuó la obra de Sri Aurobindo. ¿De qué sirve haber luchado tanto, sufrido tanto, de haber creado una cosa que, al menos en su apariencia exterior, es tan trágica y dramática, si es solamente para aprenderos a salirse de ella? Hubiese sido mejor no haber empezado. La evolución no es un camino tortuoso para retornar un poco lacerado al punto de partida. Es muy al contrario, para aprender a la creación total, el gozo de ser, la grandeza de ser, la majestad de una vida sublime y el desarrollo perpetuo de esta alegría, de esta belleza, de esta grandeza. Entonces todo tiene un sentido. Este cuerpo, esta oscura bestia de carga, es el terreno de experimento del yoga de Sri Aurobindo. Un yoga de la tierra entera, pues podemos comprender que si un solo ser entre nuestros millones de sufrimientos llega a operar el salto evolutivo, la mutación de la próxima edad, la faz de la Tierra cambiará en consecuencia y todos los supuestos poderes de los que nos glorificamos hoy parecerán como juegos de niños ante esta radiación del Espíritu Todopoderoso encarnado en un cuerpo. Sri Aurobindo nos dice que es posible, no solo que lo es, sino que se hará, se está haciendo, y todo depende, tal vez, no tanto de un esfuerzo sublime del humano para trascender sus límites, sino de una llamada, de un grito consciente de la Tierra hacia este ser nuevo que ella lleva en sí. Todo está ya aquí, en nuestros corazones, la suprema fuente que es el supremo poder. Pero hemos de llamarlo en nuestra selva de cemento. Tenemos que comprender nuestro sentido. Es menester que el grito multiplicado en la Tierra de estos millones de hombres que ya están hartos y no quieren más ya de su cárcel, cree una falla por donde surgirá la vibración nueva. Entonces, todas estas leyes aparentemente ineluctables que nos encierran en surcos hereditarios y científicos se derrumbarán dentro de la alegría de los hijos con ojos de sol. No esperéis nada de la muerte, dice la madre. Es la vida que es vuestra salvación, es en ella que debéis transformaros, es sobre la tierra que progresamos, es sobre la tierra que uno se realiza, en el cuerpo que se gana la victoria. Y no dejes la prudencia del mundo murmurar en tus oídos, dice Sri Aurobindo, pues es la hora de lo inesperado. Solo en tierra india pueden leerse estas cosas verdaderamente, y además no ser solo bellas palabras o promesas escritas. Es que solo ocurre allí, y solo allí. No te llevan al psiquiatra o a la policía por ello, sobre todo. Y eso tampoco son palabras que digo al aire. Al volver de India, donde todo respira el Ayurveda integral, supe que quería ofrecer en nuestra casa de sanación productos también materiales de sanación o nacidos de esta vida sencilla que intenta acordarse al universo, al orden universal, o de nuestro poder espiritual con algo de nuestra siddhi, a pesar de que estamos tan taponados en Occidente para que se confíe, para que se capte este plus de esta oferta.
Usamos Kerrés, ya sabéis, pues tanto para el Cristo como para Krishna, que son los pastores del alma. Después tenemos como emblema de la sabiduría hermética Hermes Mercurio y el caduceo, claro, el caduceo mercurial, símbolo de la verdadera medicina, de la medicina sagrada. Toma los antídotos, pero que sean de componente sobrenatural, de componente espiritual, porque es lo que verdaderamente va a proporcionarte la sanación sin que hagas ningún esfuerzo. Por ejemplo, el mantra, si tu pensamiento es plomizo, si va en bucle, si está en TOC, en lugar de la distracción, por ejemplo, que proponen en Occidente. La práctica espiritual, pero en un lugar consagrado, en vez de la terapia, por ejemplo. Confía directamente en el universo, no en las personas, en su profesión, en un profesional. Confía directamente en el universo y el Reiki te da esta oportunidad de hacerlo literalmente. Y es que más avanza uno en el camino espiritual, más se acerca a darse cuenta de la realidad, más las herramientas se simplifican. Si herramientas terapéuticas hay, desaparece la terapia, desaparecen estas herramientas en la presencia misma. Y es así directamente con Reiki desde el principio. Otra ventaja también, ahora que hay muchos representantes de la vía directa, una especie de neo-advaita, es que no hace falta, digamos, tiene una ventaja Reiki, que por ti mismo no hace falta escuchar a nadie y bloquear en este sentido con la mente cuando nos hablan de un supuesto algo que hay que alcanzar, porque eso es siempre como la mente lo interpreta. En Reiki nadie te ha dicho nada y te va a ocurrir lo que te tenga que ocurrir a ti directamente. No hay ninguna influencia de orden humano y eso es una gran ventaja y sobre todo evita completamente esa expectativa mental. Y bueno, toma luz Reiki, el antídoto, el número 1 de los antídotos, porque es luz para toda tiniebla, es luz para las tinieblas de la ignorancia. Es que de otro modo no hacemos más que restaurar la ruina que nos tapa la vista o seguir, digamos que el componente espiritual es lo que permite, es lo que deja entrar en acción, lo que escapa a tu control. Tu misma confianza será el medicamento para quien, como verás por este camino, por esta vía, es la salud misma. Recuperamos de manera totalmente inesperada la senda perdida de Occidente, la senda iniciática, de iniciación y de sanación. Por esto entendemos la conexión viva con una cadena que es eterna, que es más allá de tiempos y espacios, por eso uno puede reconectarla interiormente y que por distintos motivos que aquí no puedo desarrollar en Occidente quedó sepulta o se ha ido interrumpiendo o cortando totalmente en su forma exterior, y que es también la de por un lado el aspecto de medicina hermética y por otro más general la gnosis, el núcleo del conocimiento luminoso del cristianismo. Un poquito como Jung hizo el puente también a través de la conexión interior con la filosofía, la simbología alquímica, la gnosis crística. Nos ha pasado un poquito parecido a través del Reiki. Hemos hecho en todo caso este puente perdido entre las iniciaciones y los misterios antiguos y dentro de nuestra tradición occidental con lo que es, por un lado, en su sentido negativo, la enfermedad mental y su tratamiento de medicina psiquiátrica,
y la luz perdida del corazón nuclear, ¿no?, del cristianismo. La clave, vamos a decirlo así tontamente, la clave del éxito de la iniciación real es solamente una, es la investigación pura. Y por investigación pura entendemos el desinterés total, que es lo que es el don de sí, es la base de todo, unido a la aspiración una y total. Tiene que estar verdaderamente enfocada y tiene que ser total, prioritaria. Se acompaña de una intención pura, que es poner amor, simplemente, porque la verdadera atención no es nada de esa, muchas veces, atención mental que se practica en mindfulness, por ejemplo, sino o con riesgo de que así sea, sino que tiene una calidad que es la de la mirada del ojo de nuestra conciencia al nivel del yo soy. Solo es posible una iniciación efectiva en base al don de sí, porque a cierto grado no puede ser ni por la prudencia, ni por la ponderación, ni por el cálculo, ni por la expectativa, ni por la esperanza, ni por la simple curiosidad, y menos por la sospecha, etcétera, de la persona ego, de ese nivel mental de conciencia personal. Mirra Alfassa, The Mother, tuvo la visión clara de lo que estaba por venir, un escenario catastrófico, muy doloroso para la humanidad, de destrucción, un escenario de destrucción, y cuyo contrapunto es, según el plan de Aurobindo y suyo, la realización de Auroville, abierta a todo ser humano que tenga materialmente y espiritualmente, pero en base también a lo material, obrar para ello, que crea en la unidad de la humanidad. Y en todo caso lo que nos ha animado siempre aquí y ahora más que nunca, pero es ese mismo ímpetu que verdaderamente, y el mismo fuego que nos anima sobre esa advertencia, esta necesidad, esta alerta, y por otra parte también esa serenidad, la serenidad de hacer lo correcto, en el sentido del plan o de la ley universal, y eso es lo que tenemos aquí. Lo único que aquí es muy difícil que esto se reciba, ¿no? Se reciba desde un nivel que no sea mental y se ponga fe, cuando es en Occidente son aventuras más bien solitarias, o pasan por algún bautismo de Oriente, ¿no? Algún aval de Oriente, por un maestro o por una escuela, por un tipo de vía tradicional o de práctica espiritual milenaria, etcétera. Sino cuando es verdaderamente genuino, como nos ocurrió a través del Reiki, como es la vía propia gnóstico-hermética, se ha vuelto casi imposible esa confianza entre occidentales, y tenemos que seguir pasando por la India, para lo cual no tengo ningún problema por mi parte, encantada, pero no siempre es posible. En todo caso, tratamos de establecer esa conexión que tenemos espiritualmente, que nos gustaría establecerla también directamente, porque no es necesario. En última instancia, sí que evidentemente es un lugar especial, Auroville. Además, no quiero contar mucho sobre ello, pero ya se sabía por profecías, pero y con una energía especial para hacer lo que hay que hacer, y la India, el primer país en el mundo donde esto va a ser, pero no puede ser que estemos todos en la India. También es necesario esos puntos, ¿no? Por el mundo entero, esos pequeños oasis, esos refugios, pero que si están en conexión también material, pienso que es muy importante para los ánimos, sobre todo de los que no están en los grandes oasis, ¿no? The Mother se centraba en esta visión de la guerra entre las naciones, y esa ruptura de la unidad de la humanidad,
Yo como occidental y en mis circunstancias, quiero decir que hay muchas otras, ¿no? Muchos otros aspectos de esta destrucción y de esta enfermedad gravísima que me tocan muy directamente, ¿no? Y me parece, por ejemplo, todos estos lugares del horror que ya existen y que les pongo nombre, por ejemplo, residencias para la tercera edad, para mí son lugares de un horror que ya está siendo y de una enfermedad todas las edades, esta desarmonía de nuestros tres cuerpos, esta ansiedad, esta enfermedad mental, esta enfermedad del alma y del espíritu que nos acompaña desde muy temprana edad, pues en la tercera edad es terrible y solo puede ser evitado por el retorno a nuestro estado natural del orden contemplativo de la mente. Nuestro estado de contemplación natural solo puede evitarse así y por la iniciación, por un proceso de ritual de iniciación del ser humano para nacer a su auténtico ser, a desarrollar su auténtico potencial, que es de orden profundo, que es de orden espiritual. Sin eso entramos en un ritual de degradación a nivel individual como colectivo, que es lo que estamos viviendo. Si tanto someter a las personas, tomar la opción, como se toma sistemáticamente en Occidente y más en estos centros institucionales, tomar la acción de anular químicamente a una persona humana, no me parecerá nunca una opción. Y sé muy bien de primera mano lo difícil, casi imposible, y a veces incluso incoherente que puede ser no tomar esa opción, pero aún así para mí es una opción. Si está en mis manos, no opto por ella. Pero la otra hay que reconocer que está siendo muy difícil de llevar y que hay que estar, el cuidador tiene que estar él mismo en una situación suficientemente saludable en todos los sentidos para poder acompañar esto, porque evidentemente es una enfermedad global, pero es una enfermedad que siempre es al caso y que demanda una atención, un cuidado y una cura que son totalmente particulares, y eso solo puede ser por la medicina del amor, con un gran A, y también con un pequeño A, también con amor humano, sobre todo cuando se trata, evidentemente, es así cuando se trata de seres queridos, pero diría que tiene que predominar siempre la medicina del amor con un gran A, la impersonal, digamos. Para mí esto ya son situaciones de un grado catastrófico, apocalíptico, tremendo, que demandan ya urgentemente una contraposición a ello, que siempre tiene que partir de la fuerza espiritual y de la unión consciente de personas que voluntariamente, almas que voluntariamente desean sanarse a sí mismas, sanar la humanidad de manera individual o de manera colectiva, pero para algunas cosas está tomando mucha fuerza la unión colectiva. Sri Yukteswaro